El ayuno es una práctica muy antigua, lo podemos ver tanto en la Biblia, que tiene escritos de más de 5.000 años, como mencionado también en muchas religiones. Es una práctica de tiempos anteriores, de muchos siglos atrás. Como les decía ahora, la palabra de Dios nos menciona que en el primer ayuno fue con Moisés. Cuando se habla del ayuno, no necesariamente se puede ver la palabra ayuno, sino que podemos encontrar en la Biblia con diferentes palabras. Por ejemplo, afligiréis vuestras almas, eso es ayuno, ¿sí? O silicio y ceniza, eso también está hablando de ayuno. Hay situaciones en la Biblia que están escondidas y que hay que indagarlas. Por ejemplo, el matrimonio. Yo he escuchado que predican que en la Biblia ninguna persona casaba a otras, se casaban, ellos elegían unirse y que ya estaban casados porque decidieron unirse. Y mucha gente predica así, porque en la Biblia no se encuentra una acción donde un religioso con una autoridad espiritual o religiosa esté casando a otros. Entonces dicen, por ejemplo, que las personas se pueden casar sin necesidad de una autoridad religiosa o espiritual. Eso dicen algunos. Entonces vemos que hay cosas que están escondidas en la Biblia, sí, que están allí, pero que se mencionan de otra manera para que las indaguemos, ¿sí? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿sí? No dice matrimonio, pero dice salga de su cámara el novio, entre la entrada y el altar, ¿sí? Ministren los ministros de Jehová. Una mención, está hablando de matrimonio, y está hablando que hay una autoridad que es la que une las parejas en matrimonio, que es o el sacerdote en el tiempo antiguo, que era el sumo sacerdote, o era el sacerdote de rango bajo, ¿sí? En cuanto a la palabra ayuno, muchas veces no se encuentra, como en este caso, en el caso de Moisés, que diga que Moisés estuvo ayunando, ¿sí? Lo podemos ver en Éxodo 34, 28. Dice la escritura, dice así: y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, no dice específicamente la palabra ayuno, pero se entiende que está en ayuno porque dice no comió pan ni bebió agua, ¿sí? Entonces hay cosas que están en la Biblia que hay que indagarlas, que hay que escudriñarlas. El ayuno es para afligir el alma, afligir nuestra alma. El alma es inclinada a las cosas materiales o a las cosas espirituales según la enseñemos, según le instruyamos. Si nuestra vida está llena de música del mundo, si nuestra vida está llena de cosas del mundo, de películas del mundo, entonces nuestra alma anhela quiere las cosas del mundo. Pero si nuestra alma la llevamos a un nivel superior de llenarse de la palabra, aunque estemos en el mundo, la llevamos a la oración, la vamos llevando a cosas espirituales, nuestra alma se eleva delante del Señor. Entonces aquí vemos cómo Moisés está afligiendo el alma, porque dice la escritura que no comió ni bebió absolutamente nada. Ahora,
Moisés llega a un nivel espiritual alto, tanto que estando en ese lugar, pues él no requería de las cosas materiales para el sostenimiento de la vida, como lo era el pan y el agua. Estaba en un nivel espiritual muy superior al del pueblo, porque él estaba con una disposición, con una actitud y una comunión con Dios constante. Ahora, hay otros apartes en la Biblia donde nos menciona el ayuno. Por ejemplo, en Levítico 23, verso 26, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, o sea, el día de perdón. El día de perdón es un día en el cual Dios perdona nuestros pecados, de aquellos que se han arrepentido, no importa si sea hoy, mañana o días antes. Hay un día establecido por Dios donde Él revisa a toda la humanidad y mira, observa, o Él viene observando nuestras acciones, cómo nos hemos comportado durante todo tiempo, aquí un año, hasta que se llega el día de la expiación. Entonces Él dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, afligir el alma, y ofreceréis ofrenda a Jehová. Esta es una celebración que se hace cada año cuando se llega el tiempo, que nosotros, por lo menos mi familia, la hemos practicado, donde hacemos un ayuno ese día, desde cierta hora hasta el siguiente día, ¿sí? Rompiendo o pidiendo a Dios misericordia. Pero este ayuno, aunque es un ayuno que pareciera un ayuno de tristeza, un ayuno de melancolía, es un ayuno de mucha alegría. Este ayuno mencionado aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque el que la persona reciba el perdón de sus acciones o de sus malas acciones es un motivo de alegría. Cuando usted está endeudado, ¿usted cómo se comporta? Usted está afligido, está pensando cómo pagar la deuda, y si no tiene los recursos, entonces paga cuotas y dice: otra vez a pagar esto. Pero digamos que hubo un acto de misericordia del banco y dice: señor y señora, su deuda queda saldada, usted ya no tiene deuda con nosotros. ¿Usted cómo se pone? Feliz. Dice: y yo ya tenía aquí la platica para írselas a llevar. Y vea, me perdonaron la deuda. Eso mismo es lo que está pasando aquí. El pueblo se humilla delante de Dios, pero sabe dentro de sí que ese día de esta celebración llamada el día de la expiación, también llamada Yom Kippur, es un día de ayuno, de afligir el alma y de estar contento a pesar de que está en el ayuno afligiendo el alma, porque sabe que va a alcanzar el perdón de Dios. Ahora, aclaro algo: es cierto que nosotros en Yeshua o en Cristo Jesús, como usted lo llama, si nos equivocamos, pedimos perdón. Señor, perdóname hoy domingo, porque yo ayer hice esta injusticia. Es cierto, usted le pide perdón a Dios, pero el día de la expiación, que es ese día se va a tener en cuenta que usted tal fecha pidió perdón a Dios. ¿Sí me hago entender?
O sea, el Señor va a tener misericordia, se va a recordar en los libros, va a estar que usted, Él hizo esto, lo van a acusar, pero Él pidió perdón. Entonces no se le tendrá en cuenta. Eso es lo que sucede aquí. Estamos viendo diferentes tipos o las circunstancias por las cuales se ayuna. Ahora, también tenemos en la Biblia, en el libro de Esther, otro ayuno. En el capítulo 4, verso 16. Aquí está sucediendo algo, y es que una parte del pueblo que se quedó en Babilonia. Y dice la Escritura que mucha gente odiaba a los judíos que estaban en Babilonia. Y dice la Escritura que se levantó un hombre llamado Amán, que era un hombre que tenía un rango alto dentro del gobierno, y él buscaba cómo hacer daño a los judíos. Y como quería la destrucción de los judíos, él buscaba manipular al rey, la voluntad del rey, para que decretara una ley donde no se podía o adorar a Dios, solamente adorar al rey. Dice la historia que de alguna forma él logró que se diera ese decreto. Mardoqueo, que era el tío de Esther, era un hombre lleno de Dios, sabía todas estas cosas, escuchaba de todas estas situaciones, de todos estos planes, y él aconsejó o dirigió a Esther para que pues ella fuera ese intermediario o le contara al rey las situaciones. El decreto ya estaba firmado, ya estaba sellado por el anillo del rey. Luego se descubre que todo lo que había planeado Amán era una trampa contra los judíos. Entonces dice la historia bíblica pues que Amán, verse descubierto, clamó ante la reina Esther, y casi que se le encimó encima. El rey vio esta situación y dijo: no, ahora tú vienes a violar también a mi esposa. Bueno, ahí está la historia en la Biblia. Entonces ella le cuenta lo que ha planeado Amán, y el rey pues no puede hacer nada porque el decreto ya está sellado. Le resumo así muy flojamente, por decirlo, esa parte de la historia. A lo que quiero llegar es que en el verso 16 dice, del capítulo 4: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Duro, un ayuno fuerte. 3 días. Es que no puedo ayunar porque yo tengo que estar comiendo. Dice Esther: ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. O sea, todos estaban alineados. Ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. ¿Listo? Estos son ayunos que se hacen para anular decretos. La Escritura dice que el Señor Jesús, Yeshua, cuando estuvo en la cruz, Él vino a anular los decretos que había sobre nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Pero Él anuló los decretos de la cruz hacia atrás, de su muerte hacia atrás. Anuló los decretos que había contra nosotros. Pero a partir de la resurrección hacia adelante, todo lo que nosotros hagamos mal, se dictan decretos contra nosotros. ¿Me hago entender? Ojo con eso, porque el cristianismo tiene mucho engaño. El cristianismo te dice que no, que ya en Cristo Jesús ya no tengo nada, que yo ya los decretos quedaron anulados y ya eso no me sirve.
Ah, sí. Sigan su maldad, sigan sus cosas raras, en sus cosas escondidas, sigan haciendo lo malo, sigan criticando una y otra sin una justa causa. Se van a dictaminar decretos en el cielo que te pueden perjudicar. ¿Sí? Entonces, este ayuno que están haciendo Esther es para anular los decretos que había contra el pueblo de Israel, contra los judíos que estaban en Babilonia. Y era un decreto de muerte. Entonces, luego se levanta el rey y dice, no, que cada uno defiéndase como pueda. Yo no puedo anular el decreto porque ya lo sellé, pero ahora ustedes ármense, busquen espadas y defiéndanse. ¿Sí? Entonces estoy parafraseando lo que sucede. Hay decretos que nos pueden perjudicar y en la Biblia está. Lo que pasa es que tienes que indagarlos. La Biblia es para personas que quieran indagar, escudriñar a fondo la palabra. Sí, la Biblia se trata de escudriñarla. Primero de Reyes capítulo 20, verso 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Cómo era su enfermedad? De muerte. Segundo libro de Reyes capítulo 20, verso 1. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová, Yahvé, dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ese es un decreto. Entonces él volvió su rostro a la pared, ayuno, oración, y oró a Jehová. Mire lo bueno de hacer buenas cosas, sobre todo para todo lo que sea al prójimo como para la obra. Te ruego, oh Jehová, verso 3, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está diciendo? Que él era un hombre que obedecía los mandamientos. Era un hombre que con su vida buscaba agradar a Dios. ¿Sí? Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, él está recordándole a Dios, no porque Dios se olvide, sino que él está diciendo a Dios: mira, yo tengo un decreto de muerte, pero recuerda que yo tengo méritos. Ah, esa palabra sí que pega duro en el cristianismo, méritos. Porque el cristiano dice, es que no es por obras que la gente se salva, le dicen a uno, los que no estudian. Allí no está hablando para salvación, pero sí debemos hacer las obras que Yeshua, que Jesús hizo. Porque nos corresponde ser luz en el mundo, ¿sí o no? O usted va a salir de aquí ahorita de la iglesia probar. Si usted hace eso, usted no es luz, no está haciendo las obras de Dios. Aquí Ezequías le está diciendo a Dios en su oración: Señor, recuerda mis méritos, que yo he andado delante de ti con rectitud, que yo he andado delante de ti limpiamente. Que Ezequías lloró, se humilló delante de Dios con gran lloro, porque había un decreto contra él, un decreto de muerte. Verso 4: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio. Recordemos que esto no era algo pequeño, eran lugares muy grandes.
no tan grandes como nuestras ciudades hoy, pero igualmente eran ciudades grandes. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, estoy en segundo libro de Reyes, capítulo 20. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. O sea, es un representante de Dios como rey ante el pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, o sea, tu aflicción de alma. Está afligiendo su alma delante de Dios. No te está diciendo que es ayuno directamente, pero hay que indagar. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Tremendo. O sea, aquí había un decreto de muerte contra Ezequías. Pero este hombre, al oír el decreto que le traía su primo, el profeta Isaías, él se humilló delante de Dios. En ayuno afligió su alma. ¿Y el decreto? ¿Qué pasó con el decreto? Fue revertido. Y por el contrario, trajo bendición para él. ¿Sí? Entonces en el cristianismo, vuelvo y les digo, le dicen a uno, no, que es que ya los decretos han sido puestos en la cruz del Calvario y ya no más. No, eso es de la cruz hacia atrás. De la muerte de Yeshua, de Jesús, hacia atrás fueron rotos los decretos. Pero de la resurrección del Mesías hacia hoy, lo que tú hayas hecho, lo que tú hagas mal, se dictaminan decretos. Porque hay personas que usted ve en la calle que tienen rigor. ¿Por qué? La familia los ha dejado, viven en la calle. Hay muchas situaciones. Enfermedad. ¿Por qué? Por los decretos. Entonces el ayuno también es para buscar revertir los decretos. Ahí está. Allí están las escrituras. Ahora, personas que buscaron romper o revertir los decretos para su vida. David fue uno. Cuando David cometió asesinato y tomó mujer ajena y tuvo hijo con ella, dice la escritura en el segundo libro de Samuel que David hizo ayunó para revertir el decreto de muerte, de enfermedad que había caído sobre su hijo. Y Jehová hirió al niño, o sea, lo hirió de muerte. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente, o sea, era una enfermedad ¿de qué? De muerte. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. ¿Qué está haciendo él ahí? En este ayuno, buscando revertir el decreto. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Está en ayuno. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Está en ayuno. Y al séptimo día murió el niño. O sea, él no pudo revertir el decreto. Había un pecado que alguna vez vimos aquí y es el pecado de muerte, que es el adulterio. El pecado de muerte trae muerte. En este caso cayó sobre el hijo de él.
Los pecados de muerte no se podían redimir con ningún sacrificio, ninguna oveja, ninguna vaca, fuera una o fueran 10 o fueran 30. No se podía redimir los pecados de muerte como el adulterio con ninguna ofrenda. Por eso en el Antiguo Testamento usted encuentra que la persona que cometía adulterio tenía que ser, ¿cómo? Apedreado. Tenía que ser apedreado. Usted no encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que una persona que haya cometido adulterio fuese perdonada con una ofrenda. Ninguno. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Entonces, como el Señor sabía eso, Dios sabe eso, Él a quien envió para redimir a la humanidad de los pecados de muerte. ¿A quién? A su hijo, a Yeshua, lo envió para redimir los pecados de muerte. El Salmo 35, verso 13, este es un ayuno para pedir sanidad, Entonces dice el verso 13, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. ¿Sí? Este es un ayuno pidiendo sanidad. Pidiendo sanidad. O sea, la Escritura nos muestra para qué es el ayuno. Son para usarlo de muchas maneras, pero debe de haber algo en nosotros, y es una actitud, una disposición en nuestro corazón para hacerlo. Es una disposición del hombre para clamar a Dios, para pedir misericordia. Amén. En este caso, estaba pidiendo este hombre por un compañero o por alguien cercano a él o por un amigo, un familiar que estaba enfermo. ¿Amén? La Biblia nos muestra también que, como en el libro de los jueces, que el pueblo ayunó cuando iba a la guerra, antes de ir a la guerra, ¿sí? Se lo voy a mencionar así muy rápidamente, cuando tuvieron guerra con Benjamín. Y eso nos muestra que en cada situación que nosotros vayamos a enfrentar, sería bueno disponernos para Dios en esto, pidiendo, afligiendo nuestra alma, pero cuando se aflige nuestra alma en el ayuno, se levanta nuestro espíritu se eleva, tiene una conexión mucho más fuerte con Dios, con el Señor. Para eso es el ayuno. El ayuno son para usarlo, para volvernos a Dios, primero afligir nuestra alma delante de Dios. Lo podemos usar con una disposición sincera por una situación financiera, por una enfermedad, para romper un decreto que la persona lleva enferma y nada que se sana, enferma y nada que se sana. Finanzas. Que yo hago aquí, meto la cabeza acá y tráquete, meto la cabeza aquí y ¡pum! Para todo eso, hermanos, es un arma que Dios nos ha dado para romper yugos. Amén. Ahora, les aclaro algo: Dios no necesita del sufrimiento del ser humano para alcanzar misericordia, para alcanzar el perdón, ¿sí? Por ello, aquel que de corazón sincero busca a Dios en un ayuno, se dispone, pues alcanza mayor gracia, alcanza mayor favor de Dios que otros que, aunque estén ayunando, no tengan una disposición sincera para con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona está en ayuno, con un corazón dispuesto para Dios, para buscarlo, para leer la palabra, para cambiar, para restituir. El cristiano llega y daña las cosas y no restituye nada. El cristiano llega y ¡pum! ¡Ay!
¡pum! ¡Ay, me tropecé! ¡Ay, perdón! Se cayó, se dañó, se destortilló. Perdón, hermano, le dañé su waffle. Qué pena, hermano Cristian. Dios le bendiga, hasta luego. No, restituye lo que dañaste. Restitúyelo. Restitúyelo. No fue con dolo, con la intención, pero fue con culpa, lo dañó. Restituya. Y no solo las cosas materiales, sino los sentimientos, las emociones que has dañado en otras personas. Restitúyelo, para que no se levanten decretos contra tu vida. Entonces, el ayuno es un sacrificio que la persona hace para elevar el alma delante de Dios. El alma es inclinada a la carne, ¿sí? Es inclinada a las cosas de la carne, le gusta comer mucho, comer sabroso, ¿sí o no? Pero al alma, su alma, a yo le hago una pregunta y me va a responder sí o no. ¿A usted le gusta ayunar? No, nos gusta comer, o sea, el alma es inclinada a las cosas terrenales. No, eso lo dice la Biblia, y la Biblia no miente, hermanos. Por eso el ayuno es como un, lo digo como lo muestra la Biblia, es como un mérito para el que lo hace correctamente. Por eso el Señor menciona en uno de los pasajes que ayunáis para ser vistos por los hombres. O sea, es una forma incorrecta de ayunar delante de Dios, y eso es lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 58. Isaías capítulo 58. Es uno de los versos de los capítulos más mal entendidos por el pueblo cristiano. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Es un llamado de Dios a la casa de Israel, Jacob. Su pecado está llamando la atención. Isaías 58, verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho obras buenas. A eso se le llama justicia. Obras buenas, justicia. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, o sea, oran y quieren ver respuesta. Y quieren acercarse a mí, a Dios. Ahora él hace una pregunta y dice, porque dicen, ayunamos y no hallaron respuesta. No hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado, por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que esta gente era pobre o era rica. ¿Sabía que todos los hombres de Dios en la Biblia, ninguno era pobre? Ni siquiera el rico y Lázaro, ni siquiera el pobre que estaba ahí al lado de él era pobre. Era enfermo, lleno de llagas. Pero pastor, ¿usted qué está diciendo? Ay, hermano, a mí me gusta estudiar. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, esta gente era empresaria. En la economía hay microempresario, luego sigue medianas empresas y empresas grandes. Micro es si usted tiene de uno, siendo usted mismo, a 10 trabajadores. Microempresario. Si usted pasa de allí, de 10, o sea de 11 hacia 50, ya es una empresa mediana. Y de allí, de 50 hacia arriba, pues ya son grandes empresas. ¿Sí? Creo que es así.
Tal vez me equivoque, pero más o menos esa es la idea. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? Y día agradable a Jehová. Esto es una fiesta. No es más bien que el ayuno que yo escogí es este, ¿no? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ¿qué dice el cristianismo? Sí, hermano, no hay que ayunar, hay que hacer obras buenas. Y con eso empatan. Eso no es lo que Dios está diciendo. El Señor lo que está diciendo es esto: si ustedes van a hacer ayuno, si lo van a hacer para entrar en contiendas y debates, si vas a hacer ayuno y te vas a llenar de orgullo y creer que eres más espiritual que otros, ese ayuno no lo quiero yo. Él dice: no ayunéis así, pues yo no oiré las oraciones que levanten en este ayuno. Este ayuno así no me agrada. Más bien que tu ayuno busque elevar tu alma para que mires a otros con misericordia, hasta el punto que tu orgullo, tu cabeza, ahí sí, se humille, se doble como junco, y reconozcas que tú solo eres polvo y ceniza. Y que ayunando entiendas que debes desatar, renunciar a tu mala lengua, desatarte de la impiedad, que debes soltar las cargas de opresión y humillación a tu prójimo. Cuando tú ayunes, debes soltar al que tienes amarrado en quebranto. Le hago una pregunta: ¿usted ha amarrado a alguien y lo tiene quebrantado? Con tu lengua amarras las personas. Es con tu lengua, con tus palabras de desprecio a tu prójimo. Es con tu lengua que produces iniquidad. Es con tu lengua que quebrantas al prójimo. Es con tu lengua. Y el Señor dice: debes soltar al que tienes amarrado en quebranto, rompiendo en él todo yugo. Y que en vez de ignorar al hambriento, más bien compartas de lo que tienes allí a disposición. Compártelo con él. Y al pobre errante que no tiene en quién apoyarse, tú lo abrigues, le sirvas, ayudándole como a uno de los de tu casa. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que cuando veas al desnudo, ¿qué hacen las viejitas cuando ven en la calle a alguien desnudo o desnuda? Se burlan las viejitas. Que cuando veas al desnudo, en vez de burlarte de este, más bien cubras su desnudez y no voltees tu rostro ignorando su necesidad. Ningún presidente va a quitar el hambre. Ningún miserable de esos que gobiernan ahora y que hacen promesas.
que vamos a reunirnos en la ONU para mirar lo del hambre. Vea, esa gente jamás va a sacar de su propio sueldo para darle a los pobres. Jamás lo van a hacer. Pero sí los van a coger a ustedes con sus impuestos y se los van a robar ellos. Lo van a coger para sus placeres. Me decía un amigo, es que no has visto lo que ha hecho este presidente allá en el Catatumbo. Y yo, así que ha hecho, cuénteme. Yo no peleo con eso, yo hablo normal con ellos. Ha hecho hospitales, ha hecho pistas de aviones, ha hecho, ¿qué fue lo que me dijo? Carreteras. Y llega y sale los narcos del ELN y dicen, aquí ningún presidente ha venido a hacer nada y no los vamos a dejar. Aquí les vamos a combatir al ejército, aquí les vamos a combatir a las milicias. Y llega el periodista y dice, ¿cómo le fue en la entrevista? Y dice, Dios mío, eso es tierra de nadie, allá no hay nada. ¿Vieron eso? ¿Lo vieron? Yo hasta lo subí por el estado. Pero a la gente no le gusta informarse. Es que el cristiano tiene un error grande. El cristiano dice, a mí no me hable de eso, no me hable de política, no me hable de estas tonterías, vea, el cristianismo no entiende que la Biblia nos enseña que debemos estar con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Apréndase. Por eso no oran por el país, por eso no claman, porque no entienden qué es lo que sucede. Ignorantes. Y así le encanta al diablo tener un pueblo cristiano ignorante. Le encanta, por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, de entendimiento. Solamente son religiosos. Van a las iglesias, se congregan y el diablo está ahí con ellos, en medio de la congregación. ¿Por qué? Pues porque el pastor celebra la Navidad, porque hagamos a ver una reunioncita aquí, a ver qué hacemos para distraer a la gente. Vamos a traer los niños a ver qué aprendieron. No, dibujos. No, aprendimos hoy tal cosa. Pero la palabra no les entra. Eso es el cristianismo. Dios nos manda a escudriñar las Escrituras y a seguirlo a Él con decisión. Cuando Dios te llame a su reino, te llame a pedirte cuentas, Él no te va a decir, ve, ¿y tú de qué congregación vienes? Dice, no, pastor, señor, perdón, qué pena. Yo era de esta congregación. ¿Y qué movimiento religioso practicabas? No, pues yo era bautista, o yo era menonita, o yo era cristiano rebelde, eso no va a importar. Tus obras son las que van a calificarte cuando Dios te llame a su presencia. Son tus obras. Y recibirás según tus obras. Recibirás el pago según tus obras. Pero el pueblo está con la cabeza supuestamente en el cielo y los pies en el aire. Y así no funciona. La Biblia habla de política. La Biblia tiene que ir unida a la política. Pero no esa política cristiana. Escúchenme, que te traen al político acá. Venga, hermano, él es eso es basura, eso no es. Saque eso de ahí. Andando detrás de un político. No. Así no funciona la Biblia. Pero la Biblia tiene que ir pegada con la política para que nosotros observemos cómo se mueven los tiempos antes de la venida del Señor, ¿o no? Pero entonces el cristiano se mete a la política, el cristiano trae su político vamos a ver qué podemos sacar de este vampiro, de este murciélago, de este chupasangre que está en el gobierno. Eso así no funciona. Con la Biblia no funciona así. Pero en la Biblia sí funciona. ¿Qué leyes van a sacar? No, pues que la pederastia. No, aquí dice que no. Entonces el pueblo se pone a orar conforme a la palabra de Dios. Que cuando veas al desnudo, en vez de burlarte de más bien cubra su desnudez
y no voltees tu rostro ignorando su necesidad. Entonces será allí que nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Qué es tu salvación? ¿Qué es tu salvación? Se dejará ver pronto. Tu necesidad, por lo que tú necesitas, por lo que estás orando. Está diciendo esta oración, que este hombre está levantando, que esta mujer está levantando, no tiene estorbo para recibir respuesta del cielo. E irán tus obras, allí como dice, justicia, o sea, tus obras, irán delante de ti, y la gloria de Jehová lo verá, y por ello será tu retaguardia. El que tenga oídos para oír este mensaje, que los afine y que escuche. Hágalo, doblegue su alma a Dios. Si usted termina aquí hoy en la iglesia el tiempo de ayuno, y si usted quiere seguir en su casa, hágalo. Siga en el ayuno, si lo dispuso así. Fortalézcase más en el ayuno. No hay nada más lindo en la Biblia cuando un pueblo se dispone para Dios. Es allí donde el Señor dice que cuando entres en tu aposento, cerrada la puerta, y estés con Él, estés en esa intimidad con tu Señor, con tu Padre eterno, con el que te escucha, con el que verdaderamente da soluciones a los problemas. Es allí cuando Él responde. Pero cuando lo buscas de todo corazón, con toda disposición. Amén.